Doy la bienvenida a nuestra mesa de seguridad con Eduardo Guerrero. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Javier Oliva, muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Leo. Espero que todos estén bien en sus casas. Así es, gracias. Y Alejandro Ope. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están, Eduardo, Javier? Oigan, pues hace mucho que no teníamos esta mesa y nos las debíamos porque la violencia en México está que arde, mientras que el gobierno dice que las cifras van para abajo, pues vemos las historias de Fresnillo, Tulum, Acapulco, Caborca, Colima, Aguililla, muertos por todos lados, horribles escenas. Eduardo, primera pregunta para la mesa. ¿Sí va a la baja la violencia en el país, sí o no, como lo dice el gobierno? No hay, digamos, todavía una tendencia. Hay una fluctuación en el tema del homicidio. Estas fluctuaciones son aleatorias, sube y baja. Habría que esperar todavía yo diría unos 6 meses más para saber si hay una tendencia a la baja. La caída que ahorita está presumiendo el gobierno federal sucedió el último trimestre del año pasado. Todavía sería muy temprano, Leo, para afirmar que la violencia está bajando en el país, ¿no? Pero sí va a la baja, Alejandro Ope. O sea, no hay tendencia, pero empieza a haber, digamos, hubo un punto de inflexión, podríamos decir. No lo sabemos aún, Leo. Déjame darte un dato. A ver, lo que dice el gobierno es que en el mes de enero, enero 2022, comparado contra enero 2021, hubo una disminución de 14% del número de homicidios dolosos y feminicidios, lo cual es correcto, pero yo ahí quisiera destacar un punto importante. Si uno agarra el tercer trimestre de 2021, la caída es de 5% con respecto al último trimestre de 2020. Entonces, esta caída en enero parece un poco anómala. Casi la caída en el tercer trimestre es del 5% contra un 14% en enero. Yo tengo la sospecha, aunque no la prueba, de que esta aceleración en el ritmo de caída puede deberse probablemente a la aceleración de los contagios del COVID-19. Porque no se explica un brinco de otra magnitud por ninguna otra razón aparente. En diciembre, si tú comparas diciembre de 2021 contra diciembre de 2020, la caída es de 1%. Okay. Y el mes siguiente es de 14%. Entonces, sí puede haber una ligera tendencia a la baja, pero yo creo que es demasiado pronto para cantar victoria. Además de que seguimos en niveles extraordinariamente elevados, ¿no? Aún si cayera todo, si esto se mantuviera y cayera 14% los homicidios en 2022, estaríamos considerablemente peor que el peor año de Calderón. Deja de ponerlo así. Ok. Aún en ese escenario. Javier Oliva, ¿cómo ves tú las cifras que está dando el gobierno? Bueno, al igual de lo que señalan mis colegas, evidentemente si hubiera una disminución es en el pico más alto de las manifestaciones de violencia en distintas partes del país. Pero yo quisiera agregar una parte de análisis cualitativo, Leo, que lo hiciste cuando hablabas, el comenzar a ver vehículos militares como el Sandcat destruido por una mina artesanal, la utilización de drones para lanzar explosivos, poder tomar el control de un pueblo por más de 6 horas, como sucedió en Caborca. Es decir, a la par del tema de los datos está también esta capacidad que están teniendo. Hoy en la mañana, simplemente, un convoy de caballería motorizada del Ejército Mexicano acompañando a decenas de familias porque están abandonando sus casas ahí en Zacatecas ante la imparable violencia ejercida por los criminales. Entonces, a la par de los datos, me parece que también los recursos que están disponiendo, las técnicas que están utilizando, estamos pasando líneas rojas de una manera muy acelerada, a diferencia de lo que había venido sucediendo en los últimos años y meses. Y a mí me parece que este punto es muy sensible porque
el jueves, en la víspera de que llegara John Kerry, el Estado estadounidense, porque venía firmado por el Senado, por la Casa de los Representantes, firmaba la DEA, raramente firmaba el documento el Departamento de Defensa, que era el reporte completo a propósito de las medidas para contener la producción de fentanilo o de opiáceos sintéticos. Sí. Y 2 veces de manera explícita en el documento de 148 horas se solicita, pide y exige que el gobierno mexicano se implique más en esta labor. Gracias, Leo. Hijo, caray. Bueno, vamos entonces a tratar de entender qué es lo que está pasando, Eduardo. Dice Javier, cualitativamente hay una escalada. Parecería que están muy empoderados, cada vez más empoderados, los grupos del crimen organizado en México, Eduardo. Pues mira, en buena medida, Leo, esto tiene que ver con una estrategia de expansión muy agresiva de Cártel Jalisco a nuevos territorios durante los últimos años, ¿no? Esto ha tratado de frenarlo Cártel de Sinaloa de distintas maneras. En el centro del país, por ejemplo, creó Cárteles Unidos o Pueblos Unidos, como se le conoce en algunos otros lugares, que es una organización, es una especie de brazo operativo del Cártel de Sinaloa para estar equipando, apoyando de distintas maneras a todos los grupos medianos, pequeños, que se oponen a la expansión de Cártel Jalisco, ¿no? Esto lo hace Sinaloa para él no entrar, digamos, en la pelea directa y seguir manteniendo una imagen de un cártel ajeno, digamos, a la lógica predatoria y a la producción de la violencia, ¿no? Ahora, en las zonas rurales, diría yo, que es donde se ha agudizado más este tipo de violencia colectiva, escandalosa, masacres que está sucediendo en los últimos meses, los casos de Colima, los casos de Zacatecas, los casos de Sonora que tú mencionas, tienen que ver también, Leo, con estados que tienen unas instituciones de seguridad muy débiles y que de alguna manera les ha llegado un tanto por sorpresa esta avalancha de grupos criminales, ¿no? En el caso de Zacatecas, no tienen que lidiar con los 3 actores criminales más importantes del país. Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste están implicados en la violencia zacatecana, un estado que no había, digamos, construido capacidades policiales sólidas y que ahora está, pues, con una epidemia incontrolable, ¿no? En el caso de Caborca, igual. Sonora había permanecido como un estado relativamente tranquilo y ahora tiene también esta ola de violencia por una organización criminal, por cierto, creada recientemente por Caro Quintero, una persona que fue liberada, un legendario capo que fue liberado recientemente, ¿no? Colima, pues es también un pequeño estado. En fin, en otros lugares, Leo, como Tijuana o Ciudad Juárez, que también se han reactivado y traen la violencia muy alta, tiene que ver con problemas de coordinación intergubernamental. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, los encontronazos que hubo entre el equipo federal y el equipo estatal de seguridad, que llegaron al extremo de suspender reuniones durante algún periodo de la administración de Corral, obviamente afectó mucho a Ciudad Juárez, a la capital y al sur de Chihuahua. En el caso de Tijuana, la bronca que traía el exgobernador Bonilla con el alcalde de Tijuana por las cuestiones sucesorias en la gubernatura también afectó mucho la seguridad de Tijuana, que ahorita es la ciudad más violenta del país. Y en el caso ya que tenemos de Guanajuato, de Michoacán, pues ahí tenemos esta expansión de Cártel Jalisco, que ha sido contenida por, como te dije, Cárteles Unidos y pues ha, digamos, mantenido muy intensa la pelea, ¿no? Hay otras buenas noticias, Leo, como el caso de Guerrero y Veracruz, donde ha bajado la violencia de manera significativa, en buena medida porque ahí ha habido una gran coordinación entre el gobierno federal y estatal. Tenemos también las buenas noticias en la Ciudad de México, donde han descendido las ejecuciones casi a la mitad.
si las comparamos con el inicio de este sexenio, ¿no? Dice Eduardo el tema de Guerrero, pero hijo, vimos las escenas el fin de semana del mercado ardiendo ahí en Acapulco. En fin, yo te preguntaría, Alejandro Ope, ¿qué opinas de esta radiografía que nos hace Eduardo Guerrero de lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que hay como bien señala Eduardo, hay una gran heterogeneidad en las condiciones de seguridad a lo largo y ancho del territorio. Hay algunas zonas donde ha habido una mejoría significativa. Yo añadiría, por ejemplo, en el último año Guanajuato ha tenido una disminución considerable. De hecho, de la caída que registra el Secretariado Ejecutivo en el número de homicidios en 2021 con respecto a 2020, el grueso de esa caída se explica por la disminución en el número de homicidios en Guanajuato. Pero tienes otras, y el otro caso es la Ciudad de México, como bien señala Eduardo. Pero hay otros casos donde ciertamente la trayectoria va en sentido opuesto, ¿no? Yo allí, por ejemplo, Sonora me parece un caso notable, ¿no? Donde las condiciones de seguridad se han deteriorado rápidamente en el último año. El caso de Zacatecas, por supuesto. De hecho, el centro y buena parte del centro occidente, Colima, partes de Jalisco, Zacatecas, por supuesto, ¿no? Allí no hay señales de que vaya a haber una mejoría en el corto plazo. Algunas de estas, déjame ponerlo así, algunas de estas cambios de estas tendencias tienen que ver, además de lo que ya señaló Eduardo, tienen que ver también con algunos cambios importantes, yo creo que en el mercado de drogas, ¿no? Digamos, el fentanilo, déjame poner, el ascenso del fentanilo ha cambiado la geografía del problema de los opiáceos, ya sean sintéticos, ya sean de origen natural, en México. Era tradicionalmente un problema de Guerrero y del Triángulo Dorado. El surgimiento de la producción de fentanilo la ha movido más hacia zonas cercanas a puertos marítimos, por ejemplo, ¿no? Y ha reducido la conflictividad en algunas zonas rurales, particularmente en el estado de Guerrero, ¿no? Interesante. ¿Tú cómo la ves, Javier? Por cierto, nadie ha mencionado Quintana Roo, que también Quintana Roo, la zona turística. Hemos visto escenas que no se habían visto, por lo menos en esa región del país, Javier. Aquí habrá que subrayar también el cambio en el mando político, me refiero a las gobernaturas. Sí. El 6 de junio pasado hubo elecciones en 17 estados de la República, ese año hay 6, y estados como Sonora, Baja California, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Quintana Roo, que estamos observando este tipo de manifestaciones de violencia abierta. Entonces, me parece que aquí también hay un muy notable propensión a improvisar por parte de quienes llegan a gobernar, porque una cosa es que si tú tengas tus aspiraciones y dejes de ser secretario de Estado y te vayas a buscar la gobernatura de tu estado natal o como senador con licencia, como sea. Pero no puedes llegar a improvisar después de una problemática donde llevamos décadas en este proceso, en donde las distintas variables, las distintas manifestaciones, las presiones internacionales, como la que mencioné en mi primera intervención, están dejando en claro que la necesidad de esta coordinación, que hay que recordar que el partido gobernante le recortó 1/3 al presupuesto federal asignado a las policías locales, ¿no? Es decir, no hay dinero para las policías locales. Entonces, sin dinero, con falta de coordinación y sin equipo, esto también no solamente son explicaciones de dinámicas criminales, son decisiones administrativas, son programas políticos en donde específicamente estamos viendo que al no estar articulados estas 3 o 4 variables que menciono muy de pasada, pues los resultados, al menos en esta materia, están resultando evidentes. Y de nueva cuenta, ahí vemos a las unidades del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Infantería de Marina, de la Secretaría de Marina Armada de México, pues supliendo todas estas labores. Hoy vi varias fotografías donde personal de la Armada de México ya está en labores de vigilancia y seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de aquí de la capital. Entonces, sí me parece que el foco, el panorama lo tenemos que ampliar, porque de otra manera me parece que no nos podemos limitar solo a los conflictos entre las organizaciones criminales, sino
todas las evidencias que hoy estamos teniendo enfrente, porque de otra manera, recuerdo que el presidente anunció el plan Zacatecas 2, ¿no? Eso me recordó cuando Enrique Peña Nieto anunció hasta 7 programas especiales para Tamaulipas, ¿no? Es decir, en esta secuencia, en donde qué hemos aprendido, porque bien lo dicen mis colegas, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que están dando resultados. Me parece que sobre esa ruta habría que encaminar en los próximos meses una política de seguridad pública a nivel nacional. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos con Alejandro Ope, Eduardo Guerrero y Javier Oliva en un momento. Regresamos a nuestra mesa con especialistas en temas de seguridad. Alejandro Ope, más allá de los asesinatos, de estas escenas barbáricas que hemos visto en varios puntos de la República en los últimos días, muchos, y aquí nos llega información, muchos se quejan de una generalización, de una extensión importantísima de las extorsiones, del tema del derecho de cobro de piso en varios estados de la República. ¿Ustedes cómo la están viendo, Alejandro? Mira, sí es un fenómeno que se ha vuelto epidémico en los últimos años, no es de ayer, o sea, es algo que venimos cargando ya varios años. Deja darte dato del ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. Aproximadamente hay como 6 millones de intentos de extorsión al año, según ENVIPE, de las cuales 95% son extorsiones telefónicas. Ok. Pero si tú nada más, el 5% que son presenciales, estamos hablando de 300,000 intentos de extorsión al año, de los cuales se denuncian poco más del 1%, entre 1 y 2, como el 2% de eso se denuncian a la autoridad. Entonces es un fenómeno mucho más extendido de lo que reflejan las cifras, ¿no?, de incidencia delictiva reportada. Y es un fenómeno que ha ido evolucionando tanto en términos cuantitativos como cualitativos, ¿no? Por ejemplo, el sector agroindustrial de Michoacán, que ha sido víctima, ¿no?, de este fenómeno desde hace un buen rato, yo creo que ha habido un cambio, hay un incremento en la sofisticación del proceso, donde los criminales ya no solo van con los productores y les cobran cuota y les cobran una cantidad para no hacerles daño, sino que ya se meten directo en la operación del mercado. Están, por ejemplo, en el caso del limón, ¿no? Han venido, por ejemplo, imponiendo cuotas a los productores, han venido fijando precios máximos, se están comportando ahora sí como un cartel en algún sentido, y eso tiene implicaciones muy importantes para el futuro económico del país, ¿no? Lo sucedió, por ejemplo, con el aguacate, donde las amenazas a un inspector sanitario estadounidense temporal durante algunos días bloqueó las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos, ¿no?, que es una industria de $3,000 millones y que da empleo a decenas de miles de personas, ¿no? Así es. Entonces yo creo que aquí esto es un tema muy serio y ojalá las autoridades le den a este asunto la relevancia que merece. Al parecer, Javier, el incendio en el mercado de Acapulco tiene que ver con eso. Yo leí algunas crónicas que tenía que ver con eso, pero en fin, ¿tú cómo estás viendo el tema de extorsiones, de los famosos cobros de piso? Bueno, que se siguen, desafortunadamente, es que no se pueden utilizar palabras positivas con los criminales, ¿no? Pero digamos esta diversificación que en este delito de la extorsión, que también un buen porcentaje se hacen desde adentro de los reclusorios, ¿no? Tanto estatales como a nivel federal, lo cual tendría que ser inexplicable que los internos tuvieran disposición de celulares, ¿no? Pero sí vemos que hay una ampliación, así como
lo señalé en mi primera intervención respecto de la sofisticación y de diversificación de las capacidades destructivas de las organizaciones criminales, pues lo vemos de manera análoga también en este caso, cuando han estado avanzando a la extorsión ya directamente de productores, no solamente en el campo, sino desde luego de comerciantes en distintas partes del país. El caso de Quintana Roo, de Cancún específicamente, es muy claro. Uno de los delitos fue consecuencia justamente de un pago o un no pago de extorsión, ¿no? Derecho de piso. Entonces, sí me parece que estamos en una ruta en donde esta diversificación ha comenzado, desde mi punto de vista, a afectar los sistemas económicos locales en primera instancia, y que, aunado a esta ramificación, algunas de estas bandas, organizaciones, forman parte de una estructura más articulada, en donde la droga es el principal motor de esa estructura, y que el secuestro, el cobro de piso, la extorsión y otros delitos más, el robo de automóviles, falsificación de documentos, es decir, todo este negativo holding que se da en torno a la actividad criminal, pues va a requerir, por lo menos en el corto plazo, de una serie de acciones que en efecto limiten y sobre todo a mí me parece que lo que más daño está haciendo en ese sentido es la pérdida de confianza en el futuro, ¿no? Es decir, ¿para qué pones un negocio? Es decir, porque evidentemente esto tiene repercusiones. A mí me parece que todavía no nos hemos dado cuenta de la profundidad de la situación que se está viviendo. Gracias. Eduardo, yo hace muchos años, ya recuerdo cuando empezaba el tema de las extorsiones, de las cuotas de piso, haberlo platicado contigo, tú decías hay que pararlo de cuajo porque si no esto es como un cáncer que va a seguir creciendo. Bueno, pues ahí está el cáncer, Eduardo. Sí, mira, esta política de no confrontación directa con organizaciones criminales, Leo, ha propiciado que ellos expandan su presencia y estén tratando de colonizar nuevas zonas y traten de extorsionar, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Javier y Alejandro, y lo que agregaría, Leo, es que el dato que dio Alejandro de que gran porción de estas extorsiones son telefónicas, pues ahí, digamos, es una buena noticia, porque es un tipo de extorsión, Leo, que con una buena capacitación a los dueños de locales, a los gerentes, a los meseros, a los que contestan las llamadas, pues puede evitarse de manera muy sencilla, no contestando el teléfono, en fin, no darle tampoco la importancia no exagerar las cosas cuando en muchos casos son pequeñas bandas callejeras con muy pocos integrantes y que realmente no representan un riesgo real, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y rápidamente, Leo, sobre el tema de Quintana Roo, yo te comentaría que ahí ha bajado el homicidio, pero los eventos lamentables que ha habido recientemente en varios centros turísticos como Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen o Cancún, pues como son visibles, digamos, centros turísticos tan importantes, se vuelven un gran escándalo en los medios. Y hay que tomar también en cuenta, ahí, Leo, que se trata de gente, la mayoría, a excepción de las 2 mujeres que murieron en Tulum, de personas involucradas de alguna manera con el narcomenudeo, ¿no? Entonces, pero la violencia, digamos, en términos generales en el Estado ha ido bajando gradualmente en los últimos 2 años. No, interesante, pero sí, las noticias son en estos grandes centros turísticos donde no veíamos este tipo de eventos, ¿no? Y la preocupación ahí es que le vaya a ocurrir a los centros turísticos de Quintana Roo lo que le pasó a Acapulco con la violencia, ¿no? Que acabó pues sacando al turismo, sobre todo internacional, de ese bello puerto de Acapulco, ¿no? Oigan, se me acabó el tiempo, los veo pronto porque hay muchas cosas todavía que analizar. Les agradezco mucho, Eduardo, Alejandro, Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Leo. Hasta pronto. Bueno, y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.